Dios los bendiga, sean bienvenidos a un devocional más, a una palabra que hemos denominado para la gloria de Dios, que traemos para compartir contigo, para que, agradecido con Dios, porque nos permite traerte estas palabras, para que sean de bendición para tu hogar, para tu familia, para tu matrimonio, pero en especial para ti, porque Dios te ama y Él te está llamando a su presencia. No te olvides que hoy también tenemos reunión allí en Villa Gobernador Gálvez, en la calle Esperanza, 1406, a las 7 de la tarde te invitamos, te vamos a estar esperando, reunión general que va a estar está pastoreando la pastora Melina y Alejandro Díaz. Te invitamos para que vos puedas ser bendecidos, ver el mover de allí de Gálvez. También te invito para el día de mañana aquí en la calle Cuyen y Les Garza, que tenemos también reunión general en este lugar, a pasito nomás de Avenida Godoy. Agradecido con la pastora Adriana Corbalán, que es la que nos respalda, la que nos dirige, la que apoya todo lo que hacemos para el servicio y para la gloria de Dios, porque Dios es fiel y Él ha empezado a abrir las puertas. El día de ayer hubo reunión allí en Molino Blanco, así que en la calle Guillermo Tell también, agradecido con Dios por todo esto que se está empezando a abrir, se está empezando a ver la mano de Dios moverse en gran manera. Amén. Hoy vamos a compartir una palabra que está en Hebreos 12, para que la vayas buscando. Amén. Un saludo con la paz del Señor. Ya me estaba por dejar. Los saludo con la paz del Señor. Le doy gracias al Señor por este día, por poder compartir una palabra más junto a la vida de mi compañero y ciertamente que sea de bendición. Amén. Gloria a Dios. Hoy la palabra nos enseña a que podamos ver por nuestro Señor Jesucristo, que miremos el blanco perfecto y avancemos. Amén. Hoy la palabra la vamos a compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como hacemos siempre, y es palabra de vida. Toma y acepta todo lo que venga de parte del Señor. Amén. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojámonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestros ánimos no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación, que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. El Señor hoy es una gran enseñanza, porque nosotros cuando ya somos hijos de Dios, nos tenemos que considerar privilegiados por eso. Cuando Él nos corrige, cuando Él nos exhorta, cuando Él nos reta, cuando Él viene con palabra dura. Muchas veces viene la palabra de exhortación dura a nuestra vida, que sabemos que estamos obrando mal y nos enojamos. Nos ponemos mal y renegamos y decimos: porque ya le habrán ido con el chisme al pastor, y quién le habrá dicho lo que yo estoy haciendo, y él que se tiene que meter en mi vida, y por qué yo me tengo que dejar dirigir mi vida. No es que el pastor se mete en tu vida, es que Dios está en tu vida, y el pastor es usado para enseñarte cómo debes de caminar, para corregirte, y si el Espíritu habla, tú tienes que oír y no cerrar tu oído y cambiar esa manera de pensar, porque muchas veces es lo que nos frena la bendición. Ayer una palabra de bendición que nos decía que por haber aceptado la corrección, puesto por obra los mandamientos, los estatutos y cada palabra, recibíamos todo y cada una de las bendiciones. Y hoy te dice: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos, dice. El Señor va a ver cosas que te va a sacar de tu vida, pero muchas otras cosas tú las tienes que dejar, porque dice que la palabra, que nosotros pongamos el 10%, que del otro 90% se encarga el Señor. ¿Y cuál es ese 10%? El querer.
porque el querer es poder y es el hacer. El querer poner por obra y querer cambiar, eso es lo que vale, eso es lo que cuenta, es lo que Dios toma. El querer, es tu querer, el querer cambiar, el querer ser otra persona, el querer dejar los vicios, el querer. Ese es el despojarse del pecado, el despojarse de ese peso que llevamos por el pasado, por la falta de perdón, por el enojo, por la bronca, por todo lo que veníamos carriando de generaciones pasadas. Cuando venimos a su presencia, toda esa maldición generacional se corta y empieza a ser una nueva generación, porque somos nueva criatura. Empezamos a ser una nueva persona de ahora en más para nuestra generación. Porque ayer nos decía la palabra que nuestra generación iba a ser bendita, que el fruto de nuestro vientre iba a ser bendito para las mujeres. Pero Dios nos dice a nosotros como papá que tenemos que ser de ejemplo para nuestra generación y mostrar ese cambio, ese fruto, ese testimonio con nuestra propia espalda. Porque aquí también nos dice, con esa nube de testigos que están alrededor, porque uno cuando empieza a cambiar, todos los ojos del barrio, de los familiares, de los parientes, están puestos sobre los hijos de Dios. Y ahí está el marcar la diferencia, el poner por obra la palabra y caminar como a Dios le agrada. Porque yo te lo decía ayer, de nada te sirve saberte 2 o 3 textos bíblicos y decir soy un hijo de Dios, si en tu casa obras como querés, si en tu intimidad haces lo que se te place. Perdón. Por eso Dios te enseña que donde quiera que vayas, donde quiera que estés, pongas por obra la palabra y marques esa diferencia que Dios quiere. Porque dice, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menosprecio, oprobio. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. ¿Cuántas veces nosotros hacemos que blasfemen, que hablen mal del Evangelio, que hablen mal de los hermanos? Por nuestro propio testimonio, porque en vez de nosotros vemos al hermano caído, en vez de orar por él, nos sentamos en sillas de escarnecedores, creyéndonos superiores y decimos, ¡ay, habrá caído por pecador! ¿Y vos qué sabés por qué está pasando por esa lucha? Si Dios permite que pase por eso, es porque Dios tiene un propósito, es porque Dios está tratando va a tratar y tratará de maneras diferentes con cada alma. Va a tratar así con el hermano. Quizás por ser altivo lo hace llegar hasta lo más bajo, porque de las grandes caídas hay grandes testimonios después, porque Dios hace conforme a la voluntad de Él, no a la voluntad tuya, que te sientes en silla de escarnecedor y decir, por pecador, quizás está en fornicación, quizás está en adulterio. ¿Y tú qué sabes? Porque quizás está pasando un proceso tan duro que se aísla de todo. Está pasando por un proceso íntimo que no quieres tener gente alrededor. Y cuando Dios te lleve a pasar por lo mismo a ti, no te va a gustar. Porque, como te decía ayer, con la misma vara que tú mides, vas a ser medido. Aprende a quitar la viga de tu ojo para mirar la paja en el ojo ajeno. Amén. Por eso también el Señor nos enseña en este día y nos dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Amén. Contra sí mismo. Los pecados tuyos, los míos y los de todo este mundo, Dios lo pagó en la cruz del Calvario y se lo llevó. Por eso muchas veces nosotros creemos y nos autocastigamos y decimos, ay, porque yo no voy a cambiar, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Mentira de Satanás, porque Dios se llevó nuestros pecados al fondo de la mar y los echó para nunca más acordarse de él. Por eso entregó a su único Hijo en la cruz del Calvario, que con una gota de su sangre fuimos limpiados, comprados, purificados y santificados. Y eso es lo que tenemos que valorar. Al ser comprados y a ser llamados hijos de Dios, vamos a tener la bendición de que Dios nos exhorte, de que Dios nos rete, porque si no, Él nos desecha como el bastardo. Por eso tú tienes que tomar la corrección de como un hijo de Dios, porque el 5 dice... El 4. El 5, habéis olvidado de tal exhortación que como hijos se os ha dirigido.
diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Amén. No menosprecies la exhortación, no menosprecies ese reto, como te decía. No importa, nadie le va con el chisme al pastor, nadie le va a ir con el chisme a la pastora. Dios le revela a ellos porque están puestos para eso, para enseñarte, para exhortarte, porque Dios te manda a corregirte. Y si la palabra te está tocando, acéptala, acepta esa corrección y corrígete, apártate del pecado, porque el que lo confiesa con su boca y se aparta alcanza misericordia, dice la palabra. Por eso, no es que tú tienes que gritar tu pecado a los cuatro vientos, confiésaselo al Padre y apártate, renuncia a todo eso y apártate, y vas a alcanzar la misericordia y seguirás siendo un hijo de Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Ciertamente, como dice mi compañero, hay una parte, porque es larga también la palabra, pero ciertamente hay un versículo que dice, sí, porque yo te cambio las cosas. En un versículo hay uno en el 11, que es el último. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gloria a Dios. Ciertamente, ese párrafo lo tomo para mi vida, Gloria a Dios. porque ciertamente muchas veces la disciplina, como yo siempre digo, cuando el Señor corrige, muchas veces duele. ¿Por qué? Porque uno muchas veces obra mal y uno muchas veces se enoja, porque uno le puede estar corrigiendo y a uno le molesta que muchas veces nos corrijan. Pero ciertamente yo lo tomo para mi vida, porque muchas veces me han dicho cosas muy fuertes o me han retado, ciertamente, pero si Dios le dio la autoridad para que lo hagan, ciertamente están puestos ahí para eso, para darnos corrección, para que nosotros abramos nuestros ojos, nuestro entendimiento. Y ciertamente yo lo tomo para mi vida, porque hacía mucho tiempo, ya había bastante tiempo que me venían retando. Y ciertamente muchas veces agachaba mi cabeza y venía a mi casa y renegaba y me enojaba. Mi compañero sabe que me enojaba. Y ciertamente el Señor, como yo le decía a la pastora, muchas veces trata así con mi vida. Muchas veces han sido frontales y ciertamente es lo que muchas veces por ahí necesito. Ciertamente a veces hay que agachar la cabeza y decir: sí, Señor, amén, está bien. Pero cuando uno sabe cómo es en su carácter, ciertamente el Señor, si me reta, sabe que mi carácter es súper duro y sabe que sí o sí me tiene que retar para corregirme bien. Pero ciertamente yo lo tomo para mi vida, porque muchas veces me han dicho algo y siempre me he enojado o he renegado. Pero ciertamente al pasar de los días, al pasar del tiempo, cuando yo en ese momento me corregía y todo, yo podía ver el fruto. Amén. Podía ver, porque ciertamente dicen que ninguna disciplina ser causa de gozo. A nadie le gusta que lo reten, que los corrijan ni nada, sino de tristeza. Y ciertamente muchas veces me puse triste. Y no entendía el por qué tanto. Siempre digo: Señor, ¿por qué siempre me tienen que retar? ¿Por qué siempre tienen que...? Y en el párrafo dice: pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ciertamente si tomamos la corrección y ciertamente nos corregimos, ciertamente después vemos el fruto. Porque hoy yo puedo ver el fruto. Muchas veces la misma pastora me ha corregido duramente y ciertamente hoy puedo ver ese fruto. Y hoy le doy gracias al Señor por eso, porque a través de ella yo me corrijo mucho y trato de hacer lo mejor posible, primeramente para agradarle al Señor, porque obviamente que primero le agradamos al Señor, y ciertamente porque yo sé que ella me corrige como mi madre espiritual y yo lo tomo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo bueno. Tomar la corrección y apartarse, no quedarse con el enojo, sabiendo que uno por ahí obra mal y se corrige, lo confiesa, se aparta y alcanza la misericordia y después da frutos dignos de arrepentimiento. Esos son los frutos que Dios nos pide, dignos de arrepentimiento, dignos de apartarnos de todo lo malo, de todo lo que nos contamine, de todo lo que nos hace mal, de todo pecado que nos asedie, porque el pecado nos va a asediar, nos va a perseguir todos los días, a mí mismo
te lo puedo decir, siendo una persona que era adicto a las drogas, siempre me asedia el vicio. ¿Por qué? Porque